Sinapsis neuronal. Es la zona de transmisión de impulsos nerviosos eléctricos entre dos células nerviosas, o entre una neurona y una glándula o célula muscular. Una conexión sináptica entre una neurona y una célula muscular se denomina unión neuromuscular, mientras que la transmisión sináptica es el proceso por el que las células nerviosas se comunican entre sí. La sinapsis en realidad se trata de un pequeño espacio que separa las neuronas y consta de una terminación presináptica que contiene neurotransmisores, mitocondrias y otros orgánulos celulares. Una terminación postsináptica que contiene receptores para neurotransmisores. Una hendidura sináptica o espacio entre las terminaciones presináptica y postsináptica. Para que se produzca la comunicación entre las neuronas, un impulso eléctrico debe viajar por un axón hasta la terminal sináptica. La sinapsis solo deja pasar la información en un solo sentido. Es por ello que cualquier sinapsis hay una neurona presináptica y una neurona postsináptica. El espacio que queda entre las dos neuronas se llama espacio sináptico. Los tipos de sinapsis. El sistema nervioso humano usa varios neurotransmisores y neuroreceptores diferentes, y no todos funcionan de la misma manera. Podemos agrupar sinapsis en distintos tipos, según la forma de transmisión de la información. Sinapsis eléctricas, que representan una pequeña fracción total de la sinapsis. En esta sinapsis, las membranas de las dos células se tocan y comparten proteínas. Esto permite que el potencial de acción pase directamente de una membrana a la siguiente. Son muy rápidos, pero no son muy abundantes, y solo se encuentran en el corazón y el ojo. Y las sinapsis químicas son las más frecuentes. La transmisión sináptica está intercedida por la liberación de sustancias químicas por parte de la neurona presináptica, que interaccionan con moléculas específicas de la célula postsináptica, que son los receptores, lo que ocasiona cambios en el potencial de membrana postsináptico. Las sustancias químicas liberadas se llaman neurotransmisores. Y según los efectos postsinápticos, las sinapsis excitadoras tienen neuroreceptores que son canales de sodio. Cuando los canales se abren, los iones positivos fluyen hacia adentro, causando una despolarización local y haciendo un potencial de acción sea más probable. Y las sinapsis inhibidoras tienen neuroreceptores que son canales de cloruro. Cuando los canales se abren, los iones negativos fluyen, provocando una hiperpolarización local y haciendo menos probable una potencia de acción. Con esta sinapsis, un impulso de una neurona puede inhibir un impulso en la siguiente. Los neurotransmisores típicos son la glicina o la GABA. Los diferentes tipos de sinapsis, según el lugar de contacto, sería las sinapsis asomáticas. Tienen una acción hace sinapsis sobre el soma de la neurona postsináptica. Frecuentemente son inhibidoras. Las sinapsis axodendríticas. En este caso hay una acción que hace sinapsis por una dendrita postsináptica. La sinapsis se puede dar a la rama principal de la dendrita o en zonas especializadas de entrada. Las espinas dendríticas frecuentemente son excitadoras. Y las sinapsis axoasónicas. El axón hace sinapsis sobre un axón postsináptico. Suelen ser moduladoras de la cantidad de neurotransmisores que liberará el axón postsináptico sobre una tercera neurona. La neurofisiología se fundamenta en los estudios del Premio Nobel español de Santiago Ramón y Cajal, quien en 1891 postuló la ley de la polarización dinámica de las neuronas. Esta ley indica que las corrientes que conducen información bioeléctrica en las células nerviosas, llamadas neuronas, fluyen desde las ramificaciones dendríticas hacia el cuerpo de la neurona, donde se procesa dicha información, y de éste hacia las ramificaciones terminales o axones para contactar a través de la sinapsis con otra u otras neuronas. Existen tipos de neurofisiología, el cual una de ellas es la neurofisiología básica
o neurofisiología experimental, que es la rama de la neurofisiología cuyo concepto principal es abordar los temas de la neurología por medio de las sensaciones de contacto. También está la neurofisiología clínica, que es una especialidad médica que fundamenta en los conocimientos de las neurociencias básicas y tiene como objetivo la exploración funcional del sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal, el sistema nervioso periférico, que son los nervios y órganos de los sentidos, y el sistema nervioso vegetativo o autonómico, que es el simpático y parasimpático, utilizando tecnología altamente especializada con fines diagnósticos y pronósticos de la orientación terapéutica. Dentro de estas existen unas técnicas diagnósticas, las cuales son electroencefalografía, cartografía cerebral, magnetoencefalografía, electromiografía, monitorización intraoperatoria, exploración del sistema vegetativo, potenciales evocados, entre otras. La neurofisiología y el aprendizaje. En la mayoría de las personas, el lado izquierdo del cerebro se ocupa de todo lo racional, matemático, de la lógica, del lenguaje, los números, la linealidad, el análisis, y es el que recibe y procesa toda la información sensorial, es decir, de las llamadas actividades científicas, mientras el lado izquierdo está en actividad. El lado derecho emite ondas alfa, lo que significa que permanece en estado de reposo. El lado derecho del cerebro se ocupa del ritmo, la música, las imágenes, la imaginación, los colores, la elaboración de los paralelismos, la ensoñación diurna, de todo lo emocional, es intuitivo, capta las esencias, es el artístico, el reconocimiento de los rostros, los modelos o mapas y recibe toda la información extrasensorial. La comunicación en las áreas cerebrales. En ellas está el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo es la parte central del sistema nervioso, que está encerrada y protegida dentro del cráneo. La médula espinal es un largo cordón blanquecino localizado en el canal vertebral y que comunica al encéfalo con el resto del cuerpo. Actúa como una especie de autopista de información entre el encéfalo y el cuerpo, transmitiendo toda la información que le proporciona el cerebro al resto del cuerpo. Se puede decir que el encéfalo de los humanos está dividido en 3 cerebros, diferenciados según su nivel de desarrollo filogenético. El rompencéfalo o cerebro posterior es la estructura más antigua y menos evolucionada, presente en todas las especies vertebradas. La estructura y la organización del cerebro posterior es la más sencilla. Es el encargado de regular las funciones básicas para la supervivencia y el control de movimiento. Lesiones en esas estructuras pueden conducir a la muerte o discapacidades graves. Está situado justo en la parte superior de la médula espinal y está formado por varias estructuras, entre ellas el bulbo raquídeo, que ayuda a controlar las funciones automáticas como la respiración y la presión sanguínea, el ritmo cardíaco, la digestión, y la protuberancia anular o puente de Barolio, que es la porción del tronco del encéfalo que se ubica entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Tiene como función conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo con las estructuras superiores de los hemisferios del córtex cerebral y con el cerebro. Está implicado en el control de funciones automáticas del cuerpo y tiene un papel importante en los niveles de excitación, que es el estado de alerta y conciencia y la regulación del sueño. El cerebelo se localiza debajo del cerebro y es la segunda estructura más grande del encéfalo. En el cerebelo se integra toda la información que llega de las vías sensitivas y motoras del cerebro, por lo que su función principal es la del control de movimiento. También ayuda a controlar la postura y el equilibrio,
así como posibilita que la gente aprenda a moverse, a caminar, a ir en bicicleta. Los daños en esta estructura suelen producir problemas de movimiento y coordinación y control postural, pero también provoca disfunciones en procesos cognitivos superiores con lo que se está conectado. El mesencéfalo o cerebro medio es la estructura que une el cerebro posterior con el anterior, conduciendo los impulsos motores y sensitivos entre ellos. Su correcto funcionamiento es un prerequisito para la experiencia consciente. Lesiones en esta área del cerebro son los responsables de algunos trastornos del movimiento, como temblores, rigidez, movimientos extraños. El prosencéfalo o cerebro anterior se trata de la estructura del encéfalo más desarrollada, evolucionada y la que tiene una organización y complejidad más elevada. Consta de dos partes principales: diencéfalo, que se encuentra en el interior del cerebro. Está formado por estructuras tan importantes como el tálamo e hipotálamo. El tálamo es como una estación de retransmisión del cerebro. Transmite la mayoría de las señales sensoriales percibidas, que son las auditivas, las visuales y del tacto. Permite que se procesen en otras partes del cerebro. También está implicado el control motor. El hipotálamo es una glándula situada en la zona central de la base del cerebro, que tiene un papel muy importante en la regulación de las emociones y de otras muchas funciones corporales como el apetito, la sed y el sueño. El telencéfalo o el cerebrum, conocido informalmente como cerebro, se abarca todo el córtex cerebral, que es una fina capa de tejido gris arrugado en surcos y pliegues, el hipocampo y los ganglios basales, que son estructuras neuronales subcorticales que tienen como función iniciar e integrar el movimiento. Reciben información del córtex cerebral y del tronco del encéfalo, la procesan y la proyectan del nuevo córtex. La médula y el tronco, para permitir la coordinación del movimiento, está formado de varias estructuras, que es el núcleo caudado, el putamen, globo pálido, la amígdala. Cada hemisferio, a su vez, está dividido en 4 lóbulos. Esos lóbulos están delimitados por 4 cisuras cerebrales: la cisura central o de Rolando, la cisura lateral o de Silvio, la cisura parieto-occipital y la cisura singular. El lóbulo frontal es el lóbulo cerebral más grande del córtex. Está ubicado en la parte delantera, justo detrás de la frente. Se extiende desde la parte más anterior hasta la cisura de Rolando. Es el centro de mando y control del cerebro, el gran director de orquesta. Está involucrado en la planificación, el relacionamiento y la resolución de problemas, el juicio y el control de impulsos, y también en la regulación de emociones como la empatía, la generosidad y la conducta. El lóbulo temporal queda separado de los lóbulos frontal y parietal por la cisura de Silvio y los límites del lóbulo occipital. Interviene en el procesamiento auditivo y del lenguaje. También está implicado en las funciones de memoria y en la gestión de emociones. El lóbulo parietal ocupa el área comprendida entre la cisura de Rolando y la parte superior de la cisura parieto-occipital. Está encargado de la integración de la información sensorial. Contribuye al procesamiento del dolor y del tacto, entre otras cosas. El lóbulo occipital está delimitado por los límites posteriores de los lóbulos parietal y temporal. Se ocupa principalmente de la visión, es decir, que procesa e interpreta todo lo que vemos. Analiza aspectos como la forma, el color y el movimiento para interpretar y sacar conclusiones de las imágenes visuales. Algunos autores hablan de un quinto lóbulo, el límbico. El sistema límbico está formado por varias estructuras, entre ellas la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el cuerpo calloso, entre otras. El sistema límbico gestiona las respuestas fisiológicas ante los estímulos emocionales. Se relaciona con la memoria, atención, emociones, instintos sexuales, personalidad y la conducta. Luria llega a la conclusión de que el cerebro sistemáticamente concebido se compone en la fundamental por 3 unidades funcionales o bloques que trabajan concertadamente y aportan de manera diferenciada elementos para la organización de todo el sistema funcional en su conjunto.
Las tres unidades funcionales son: primera unidad funcional. Es la encargada de regular el tono cortical y la función de la vigilia. Tanto la respiración como la relajación no se encuentran como capacidades independientes. Segunda unidad funcional. Se diferencia en gran medida de la primera, puesto que su estructura consiste en una red nerviosa continua, sino unas neuronas aisladas que obedecen a la ley de todo o nada, recibiendo impulsos discretos y reenviándolas a otros grupos de neuronas. Se encuentra ubicada en las regiones laterales del neocórtex, en la superior convexa de los hemisferios, de lo que ocupan las regiones posteriores, incluyendo la región visual, localizada en el área occipital, la auditiva en el área temporal y la sensorial general en el área parietal. En cuanto a sus propiedades funcionales, los sistemas de esta unidad están adaptados a la recepción de estímulos que viajan desde los receptores periféricos hacia el cerebro para su análisis y el síntesis dentro del sistema funcionales completos, haciendo de esta una unidad funcional del cerebro con alta especificidad modal. Tercera unidad funcional. Se encarga de programar, verificar y regular la actividad consciente, otro aspecto del proceso cognitivo humano. Las estructuras de esta tercera unidad están localizadas en las regiones anteriores de los hemisferios, antepuestas al giro procentral. Posee como canal de salidas al córtex motor, área 4 de Brockman, cuya capa V contiene las células piramidales de Bett, donde las fibras van hacia los núcleos motores espinales y de aquí a los músculos, formando las partes de la gran vía piramidal. Esta área cortical es proyectiva y no puede trabajar aislada, puesto que los movimientos de un individuo requieren un fondo tónico que es proporcionado por los ganglios motores basales y las fibras antes mencionadas, además de las estructuras secundarias y terciarias del córtex motor superpuestas. Lurie explica que las tres unidades trabajan de forma fusionada, es decir, estrechamente relacionadas con la tonacidad y la noción corpórea a esquemas corporales. En otras palabras, se puede decir que en el área primaria se encarga de la activación o regulación del tono o vigilia, y sus estructuras que las conforman es el tronco del encéfalo, que es el sistema reticular, y regiones mediales, que están alrededor. El área secundaria es la encargada de la obtención, procesamiento y almacenamiento de la información, y sus estructuras que la conforman son los lóbulos temporales, occipitales y parietales, cada uno subdividido a su vez en áreas primarias, secundarias y terciarias. En el área terciaria se encarga de la programación, regulación y verificación de la actividad mental, y las estructuras que lo conforman es el lóbulo frontal, formado por el área motora primaria, premotora secundaria y prefrontal tercera.